Antes de empezar, eh, una pregunta que quería hacer para dar introducción a esta charla, que eventualmente se terminará convirtiendo en un debate o en una batalla campal. eh, pero antes de llegar a este punto, quería preguntarte, ante las cosas que son no siempre, digamos, alegres, sino que terminan siendo como cosas que normalmente a una persona le terminarían molestando o llevando, digamos, a puntos de conflicto. Generalmente, ¿cómo lidias tú con las cosas negativas? ¿Cómo tratas de enfrentar todo lo malo para convertirlo en algo positivo o bueno para ti? Normalmente soy como bastante centrada y calculadora, por así decirlo, en ese sentido, como que siempre que pasa algo más, salvo que sea algo muy que me sorprenda en el momento, como que trato de automáticamente pensar soluciones o respuestas que puedo llegar a tener frente al caso. Y si es algo que no lo puedo solucionar o que simplemente no me corresponde a mí y trato de ignorarlo, o, no sé, conversarlo capaz en el momento si se llega a dar. Ok, perfecto. Bienvenidos a una nueva emisión de Puntos de Experiencia. Bueno, antes de tocar los temas que nos corresponden a la emisión del día de hoy, quiero agradecerte, None, por ser la invitada de tercer, de esta tercera emisión que se hace especialmente para el mes de marzo. ¿Cómo te ha tratado marzo hasta ahora? Como mes, como etapa de vida, ¿cómo ha sido hasta ahora en estos días para ti? Ya que estamos inclusive a mediados de mes. Primero, bueno, gracias también por tenerme en cuenta. La verdad que cuando dijiste que querías empezar con este proyecto me pareció genial y nada, estuve escuchando todos los episodios anteriores, así que un orgullo para mí estar acá y más en este mes, ¿no? Que es como eh, conmemorar a los personajes femeninos quizás que pueda tener diferente rubro, por así decirlo. Y marzo me está demoliendo un poco. Siguen los calores en Argentina y eso es algo que todavía no supero. Pero después en general todo muy bien. No, no hay algo que diga, no. O sea, no se me está haciendo, por ejemplo, un mes largo. Creo que hasta ahora, hasta febrero se me hizo largo, que son apenas 28 días, y creo que ya vamos a mediados de marzo y es como, no, bastante bien. Bueno, Sí, yo creo que en lo particular agosto y las primeras 2 semanas de febrero sí no, agosto, perdón. Enero, yo también ando muy perdido en estos días, pero no, lo que fue enero y las primeras semanas de febrero terminaron siendo como ese periodo de ¿por qué está siendo tan lento este año en particular? sí, Y justo como que será, como dices tú, a lo mejor a finales de febrero te das cuenta como, ah, bueno, ya estamos en marzo, ya estamos a mediados de sí. marzo. Sí, es un fenómeno, yo creo, un extraño. Y a lo mejor te preguntaré por qué, al menos en tu caso sucede así, pero yo en lo personal puedo darme la idea de que a lo mejor es por la cantidad de eventos, no solamente dentro de lo que viene siendo Pokémon Go, sino como eventos en general, como la gente tiende a irse preparando poco a poco para las fechas
mayo, junio, julio, que es cuando precisamente llega el verano y se planean viajes, se planean vacaciones inclusive. No sé si en tu caso también será así. Claro, es que nosotros vivimos como todo muy al revés, ¿no? Al estar en hemisferios diferentes, porque nosotros, por ejemplo, ahora en marzo es cuando ya se terminan todas las vacaciones, empiezan las clases, la gente empieza con toda la rutina, capaz que de acá a 6 meses no hay vacaciones de nuevo, entonces como que recién salimos de un ciclo en que, bueno, hace 2 semanas fue Navidad, Año Nuevo, tuvimos 2 semanas de vacaciones, ¡pum! Marzo de nuevo. No, güey. Eh, yo te juro que lo sentí así. No sé, por ejemplo, enero no recuerdo haber hecho nada en enero, absolutamente nada. Bueno, empecé mi nuevo trabajo, así que eso fue como que capaz me consumió demasiado tiempo y febrero sentí que se pasó súper rápido con el tema de fin de semana de carnavales. No sé si allá hacen así, hay fiesta o algo en ese sentido. No sé como los corsos, viste, que se festejan en Brasil y eso, que Claro, hay claro. comparsas y eso. Bueno, tuvimos un par de viajes, comenzaron los torneos de Silph de nuevo en Pokémon Go, Claro. eventos de community, qué sé yo, era como que febrero era toda la semana trabajando, todos los fines de semana, algún evento, sábado, domingo, era como, ¿qué pasó febrero? Antes era chévere. Y bueno, marzo ya va más relax, pero también ya analizando qué cosas hay cada fin de semana para hacer. Ahora se nos viene un torneo grande también acá, así que Claro. organizando todo eso. No sé, yo estoy, capaz que no estoy haciendo nada, pero al mismo tiempo mi cerebro está pensando en un montón de cosas, capaz que analizando cosas o imaginando qué es lo que hay que hacer, así que realmente muy pocas veces en la vida descanso. Eso es interesante porque tanto va a haber personas que a lo mejor no se identifiquen tanto porque llevan un estilo de vida un poco más tranquilo, más relax, a lo mejor que no están todavía con la, que podríamos decir, con la actividad constante del trabajo y como dices tú, estas otras como actividades o planes que vienen no como un segundo plano, sino como paralelamente a lo que uno vive y a lo mejor también como siento pasa contigo y pasa, por ejemplo, con Morrita, que tuvimos la oportunidad de charlar, que es un estilo de vida mucho más activo, muy de, bueno, tengo que hacer esto y estas cuestiones de trabajo, pero a la vez las amistades y la misma comunidad también están de alguna manera constante día a día en mi vida, ya sea, llámese por eventos o también por amistades, que de alguna manera llenan el cerebro. O sea, Sí, sí. que por cierto, ajá, Sí, sí, no, decime. no, que nada más como otro pequeño paréntesis que lo mencionaste, felicidades por tu nuevo empleo. Eh, Ah, gracias. a grandes rasgos, ahora en qué estás trabajando. Soy cadista en una pyme de acá de Quilmes. Lo que hago es diseñar en AutoCAD, que es un programa de diseño, de piezas mecánicas o para maquinaria en general. O sea, a la empresa le llega un proyecto de alguna máquina que no pueden comprar industrialmente, entonces hay que diseñar la máquina en sí. Entonces, bueno, hay que medir, hacer las mediciones correspondientes a lo que la máquina tenga que hacer, transportar, lo que sea. Y bueno, eso hay que llevarlo primero a un plano, por así decirlo. Entonces, bueno, ese es mi trabajo. Claro. Como, Pero estoy muy como contenta. me alegro como ingeniero también, de alguna manera, compañero, digamos, en un cierto rubro de profesión, también entiendo que eso es importantísimo, llámese a nivel empresa en muchos aspectos. Y yo, por ejemplo, lo estoy viendo en el caso de la mía, ya tanto como planos de maquinaria, como construcción de piezas. Entonces, es una gran responsabilidad y te felicito porque estés desempeñando al final de cuentas lo que son
tus conocimientos, porque por lo que entiendo, Sí. tu profesión como tal es de ingeniería mecánica, ¿no? Ujú. Sí, en realidad no llegué a recibirme, pero bueno, llegué a hacer 2 años con el tema de la pandemia y eso después se me complicó estudiar, porque bueno, como decías hace un rato, soy una persona muy sociable, ¿viste? Y también me distraigo con mucha facilidad, soy muy distraída. Entonces, el hecho de ir a la universidad, tener mi grupo de amigos, yo donde vivía antes en Bahía Blanca, es una ciudad más que nada universitaria, Ujú. que, o sea, hay gente local obviamente, pero hay 2 o 3 grandes facultades, universidades, entonces viene mucha gente de la zona, del interior, del sur del país a estudiar a Bahía Blanca. Y muchos de mis amigos con la pandemia se fueron. Y yo me quedé como, ¿y ahora con quién Sí, estudio? Tengo que estudiar sola, tengo que estudiar con una computadora. Así que bueno, se me hizo muy complicado mentalmente seguir con la carrera y bueno, ya después me introduje demasiado en lo que era el mundo de Pokémon y todo eso y mi vida tomó otros rumbos. Pero bueno, por suerte, al llegar acá a Buenos Aires, que hay una cantidad de trabajo increíble, pude presentarme a esta posibilidad, explicar los conocimientos que yo tenía, que si bien no había tenido experiencia laboral en sí en eso, tenía los conocimientos para realizar las tareas, entonces bueno, me están dando la oportunidad de demostrarlo y así que estoy muy contenta con eso. me alegro Es mucho. algo que no se da hoy en día mucho y está muy mal. Estoy muy enojada con el sistema En, laboral actual. en cuestión, digamos, eh, vamos, como una cuestión general en cuanto a oportunidades de trabajo, o en este caso lo verías más como oportunidades laborales para mujeres o... No, es que, bueno, de por sí el mundo de la mecánica quizás para las mujeres es algo que hace poco se empezó a ver y a tomar con más naturalidad. Yo en la adolescencia fui a una escuela técnica y también éramos pocas mujeres. Nosotros, bueno, si bien mi especialización éramos poquitos porque de por sí no era algo que estudie mucha gente ahí en esa escuela, éramos 7 alumnos y éramos 3 mujeres. Y fue el año en el que más mujeres tuvo la carrera en Wow, toda su historia. No sé cómo estar actualmente, pero bueno, era como un récord. Así que, pero bueno, donde hacíamos los talleres y eso ya de a poco se veía más la inclusión femenina, que eso es algo que está bueno porque siempre era algo que era un mundo de hombres, entonces está bueno poder demostrar que también somos capaces de trabajar en ese ámbito sin ningún tipo de problema, que podemos hacer lo mismo, no hay ningún tipo de inconveniente en eso. claro. Que se puede demostrar que hombres y mujeres por igual son capaces de lograr Sí, el mismo valor en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a su profesión, que es, vamos, así tiene que ser en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo. Vamos. claro. Eh, ¿Cómo inicia None o Nonelio? ¿Cómo inicia None a gustarle la franquicia de Pokémon? ¿Cómo inician estos gustos por lo que platicábamos en emisiones anteriores terminaba siendo por las caricaturas, pero que en algunos casos fue otros por los videojuegos? En tu caso, ¿cómo se dio? Bueno, nosotros en mi familia somos 3 hermanos, yo tengo un hermano mayor y un hermano más chico, y siempre entre los tres era compartir el ver los dibujitos en la tele, qué sé yo, tomar la merienda a la tarde y que estén dando Pokémon y bueno, juntarnos ahí a tomar la leche, como le decimos acá en Argentina, y mirar Pokémon. Bueno, mi hermano más grande fue como el que siempre nos introdujo en todo lo que sea videojuegos y esas cosas, porque él es 5 años mayor que yo, entonces era como que era el que más conocimiento en general tenía de todo, ¿viste? Nosotros éramos ratitas nomás. Eh, y bueno, sí, siempre con los juegos, jugar Pokémon Rojo. Yo, el primer juego que jugué de Pokémon fue Pokémon Esmeralda, Gran que juego. fue, o sea,
creo que de la franquicia cuando salió fue una locura, porque lo que podías hacer en comparación a lo que eran los juegos anteriores no tenía sentido. Bueno, después jugué muchas veces el Pokémon Blue, no sé, Ok. incansable, me lo sabía de memoria todo el tiempo y lo jugaba siempre igual, pero era como que no sabía qué hacer y era, che, estoy al pedo, ¿qué hacemos? Bueno, sale una ROM de Pokémon Blue, listo. Y nada, cuando salió el juego fue una locura, o sea, cuando anunciaron el juego fue una locura, era como, tenemos que jugar a esto. Bueno, ya después cuando por fin salió el juego, recuerdo que, bueno, es algo que me causó gracia que compartimos también con el resto de mis colegas argentinos acá, que nos descargamos el juego ahí todo full pirata para ver si andaba en el país y lo único que veíamos era un mapa pelado que no Ah, tenía nada. Así que me acuerdo que en Argentina se liberó un 3 de agosto del oh, 2016 acá. Recuerdo ese día porque ese día es el cumpleaños de una amiga y yo estaba en su cumpleaños ese día y fue como que leí en Twitter, yo tenía las notificaciones de Twitter activadas en ese momento y me llegó una notificación de Twitter que decía que ya estaba habilitado el juego en Latinoamérica y yo tenía el juego descargado, entonces lo abrí y vi que había un Pokémon en la zona porque justo era una vecina de mi barrio. no, qué Entonces era bueno. como, uy, ¿qué hago? Me quedo. Bueno, me voy a quedar un rato más, terminamos de cenar y le dije, bueno, amiga, me tengo que ir, no sé qué. Llegué a mi casa a decirles a mis hermanos, salió el juego, salió el juego. Justo mi hermano menor se iba a ir a la casa de un amigo Ujú. que lo pasaba a buscar en auto. Entonces le dije, bueno, vamos a dar una vuelta por ahí a ver qué hay. Así que andábamos los tres, con el amigo de mi hermano también los cuatro, paseando ahí por la ciudad, viendo que había, ya para ese momento ya había torres llenas de Dragonites y cosas así que vos decías, wow, ¿qué es esto? Fue un día muy recordado por mí siempre, Qué bueno la verdad. que aún, vamos, que estén esos recuerdos muy presentes y que eventualmente, no sé si a ti también te pasó, que después de un Ujú. tiempo de haber descargado la aplicación, hubo quizás un periodo en el que pues no hubo tanta actividad, digamos, que de mucha gente que ha pasado y que ha conversado acerca de ese tema, recuerda que fue un periodo de que será un año y tiempos en los que se dejó de jugar y luego reiniciaron esta actividad dentro del juego. ¿También de alguna manera sucedió lo mismo o siempre fue más constante en tu caso? No, en mi caso yo nunca dejé de jugar, sí tuve quizás en la época que empecé en la universidad y eso, semanas o meses que la actividad era más baja, pero nunca así de desinstalar el juego, no juego más. A mí me salvó mucho la comunidad que teníamos en Bahía Blanca. Nosotros, bueno, yo soy Team Mystic desde que salió el juego y el Team Mystic en particular en la ciudad era muy activo. Nosotros Ujú, nos odiaban los grupos, los que había de Valor e Instinto, porque nosotros éramos muchos y éramos muy vicios. Entonces, nosotros capaz teníamos un grupo de WhatsApp en ese momento. Yo los contacté por Facebook, me acuerdo. Había un grupo de Facebook, yo busqué tipo Pokémon Go Bahía Blanca y ujú, encontré un grupo de Facebook. Y ahí encontré una publicación de un amigo mío en este momento, ¿no? En aquel momento no, ni lo conocía, que decía que estaba buscando gente Mystic para salir a jugar gimnasios, qué sé yo, bla, bla. Bueno, le escribí, claro. me metieron a un grupo de WhatsApp y yo en ese momento trabajaba como niñera y estudiaba. Entonces yo salía de trabajar, iba caminando a la uni, tenía así como un tiempo muerto y en el grupo dije tipo, che, de 2 a 3, ponele, voy a estar en la plaza del centro. Bueno, dale, qué sé yo, y no sé, capaz que cayeron 3 o 4 del grupo y ahí empezamos a hablar, qué sé yo, tomamos unos mates, nos charlamos
y la verdad que el grupo hasta el día de hoy sigue vivo. Casi todos son jugadores casuales igual, pero siguen jugando muchos, pero bueno, en ese momento nosotros seguíamos, tipo, era salir 5 o 6 horas capaz, caminar en ese momento, mira, en Bahía Blanca había literalmente 30 gimnasios. Había un mapa en ese momento, Ujú. que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que vos podías ver, tipo, mapear así la zona y te mostraba los gimnasios que había. Y literal había 30 gimnasios en Bahía Blanca y nosotros, de esos 30 capaz que 20 los recorríamos todos, que estaban bastante lejos, te juro que estaban lejos. Eran, me imagino, caminatas Sí, de horas. sí, 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 sí. Así que gracias a eso, o sea, era como que nosotros mismos nos poníamos nuestras metas para jugar y capaz competir entre nosotros. Y eso permitió que en ese momento no me aburra el juego quizás o no tenga la necesidad de desinstalarlo. Claro. Cuando tocó el periodo de la pandemia, que Mm. terminó afectando bastante, ¿tú todavía seguías en tu comunidad de Bahía o ya estabas dentro de lo que era Quilmes o Buenos Aires para... No, no, yo acá en Quilmes hace menos de un año que estoy, Ok. ya después de post pandemia y todo. Pero igual ya justo cuando estaba terminando la pandemia, bueno, viste que yo soy una persona muy pacífica en general, entonces tuve problemas con otras personas de la comunidad de Bahía Blanca, porque ellos eran muy fly friendly y multicuentas y qué sé yo, Ajá. cosas que para mí en ese momento yo era, no, estas cosas rompen las leyes del juego, están mal, no tienen que aprobar esas cosas. Entonces estaba totalmente negada a compartir mi espacio de juego con ellos. Eh, Así que tipo, solamente jugaba con mis amigos así Mystic y en general no socializaba mucho con el resto de la comunidad que era de ese tipo. Ya. Eh, pero sí, igual hasta la pandemia estuvo muy activa la comunidad. Ahora creo que ya pereció, pero hasta ese momento estuvo muy activa. Claro. Sí, en muchos aspectos, el que de repente la pandemia afectara a un juego cuyo principal eh, motivo era juntar a comunidad para recorrer y hacer actividades fuera de, como terminó, a lo mejor, por ejemplo, y eventualmente empezaremos a tocar este tema que en tu caso no solamente eres jugadora de equipos o que participas, digamos, de manera competitiva en torneos o inclusive en lo que viene siendo también Factos, sino también empezaste con una faceta de creadora de contenido. Eh, Ujú. que en muchos casos a los jugadores que no lo son, terminó por, digamos, caer en ese debate entre qué sentido tiene seguir jugando si estamos bajo esta situación, ¿no? Que yo creo que muchos también habrán tenido ese momento de decir, bueno, no voy a exponerme a salir, a no sé, tendré que salir por necesidades básicas bajo lo que conllevó la pandemia, que es víveres o el tener mínimo contacto con la gente, pero tampoco me voy a exponer a, no sé, a la misma momentos de recreatividad que tenía de estar farmeando o yendo a gimnasios y que muchos a lo mejor dijeron, bueno, si existen estas modalidades, obviamente no legales, de, de jugar, pues digo, ¿qué me queda, no? Claro, Ujú. entras ahí el debate de que qué tan bien está, qué tan equivocados, digamos, es esta situación, y que de alguna u otra manera, pues, la misma comunidad que buscaba, digamos, jugar de manera legal o de manera correcta, pudo buscar los medios para seguir activos, para de alguna manera no abandonar el juego y tratar de sacarle la mayor cantidad de provecho posible como era. Sí. Yo actualmente no lo juzgo, pero no lo comparto ni lo fomento Claro. tampoco. No me parece
tipo necesario. O sea, si vos disfrutás del juego, o sea, obviamente si hacen 40 grados de calor no tenés ganas de salir a farmear o lo que sea y obviamente te vas a perder cosas. Pero creo que la gracia del juego está en eso, en salir, en conocer, en recorrer. Bueno, a mí me pasó, capaz que acá no tanto porque al ser ciudad grande es más complicado, pero bueno, en Bahía me pasaba mucho de conocer barrios o conocer lugares de mi propia ciudad que no conocía por estar jugando, ¿no? Por querer ir a registrar una pokeparada, por querer ir a bajar un gimnasio. O sea, yo viví 20 años en Bahía y recién los últimos 3 años capaz la conocía la ciudad. Entonces creo que esa es la gracia que tenía el juego. Sí. Pero bueno, o sea, actualmente, como te decía, no lo comparto, no, ni ahí que lo fomento, pero bueno, que cada uno juegue como quiera, qué sé yo. Claro, al final es riesgo y decisión del jugador y uno, si puede de alguna manera no fomentarlo porque están en los principios de generar, digamos, el juego sano o la convivencia sana dentro de lo que es el juego, pues qué mejor, ¿no? Hace poco me recuerdo que en Twitter otro jugador, digamos, no, creo que fue Rocha, que espero pueda unirse al podcast eventualmente, me acuerdo que hizo una pregunta, creo que fue él, mencionando o preguntando cuáles fueron, digamos, las anécdotas o los momentos que uno como jugador tuvo digamos, vivir de manera tan extrema gracias al juego. Y me acuerdo muy particularmente que creo fuiste tú quien mencionó varias ocasiones de ocasiones así. ¿Cómo fueron esas ocasiones más a detalle? Por ejemplo, en como lo mencionas, de conocer barrios que no conocías, que no sabías si iban a ser eh, una experiencia buena o te estabas arriesgando. Sí. Sí, de hecho tengo un montón para comentar de esas que claramente yo retuiteé ese tweet de Rocha y no llegué a citar todo lo que quería, pero sí, bueno, como te decía antes, nosotros éramos un grupo muy unido de los Mystic que había en Bahía y era muy vicio. Entonces nosotros teníamos dos cosas muy claves que eran como parroquiales, que era todos los miércoles que cambiaban los nidos, nosotros nos juntábamos a las tipo 21, 20:50, ponele a las 21 cambiaban, nos juntábamos en el centro de la plaza del centro de la ciudad. Ahí era como el nido más grande que había, bueno, era el primero que veíamos y después teníamos como cierto recorrido armado por la ciudad que recorríamos la mitad de la ciudad, por ejemplo. Bahía Blanca, como para que se den una idea, es como si fuera un cuadrado. Entonces nosotros arrancamos literalmente en el centro, que es la plaza del centro, y íbamos para el norte, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, capaz éramos 7 u 8 en ese momento. En el camino capaz se nos iban sumando un par más, que era como, bueno, yo vivo por tal lado, estamos llegando, venite, se sumaban, bueno, capaz que a veces terminábamos siendo 12, 13 caminando. Bueno, recorríamos ahí los nidos y vos imagínate, eran las 9 de la noche. En Bahía Blanca a las 12 ya no hay colectivos. Tipo, yo hasta las 6 de la mañana del otro día que volvían a andar los colectivos, no podía volver a mi casa. Entonces, bueno, llegábamos, ponele que a la 1:30, 2 de la mañana, llegábamos como al punto norte extremo de la ciudad, que era como para recorrer, ya después de ahí era desconocido, ya era como que era un montón y pasarse ahí y volvíamos. Y bueno, ya ahí cuando a la vuelta la mitad perecía y capaz quedábamos 3 o 4, 4 o 5 y nos íbamos para el otro lado, que era más, me quedaba más cerca de mi casa, ese lado. Entonces, bueno, recorríamos como la otra mitad de la ciudad y ya se decían capaz que las 5:30, porque ya ahí ya estábamos cansados, ¿viste? Ya a la mitad igual siempre parábamos en algún lado a comer, algún carrito, un pancho, un choripán, algo nos comíamos. Y bueno, seguíamos. Entonces ya cuando empezaba a amanecer, que empezaban a andar los colectivos, ya terminábamos en el punto donde cada uno podía volver a su casa
ya no había más nada que recorrer, seguir caminando era la muerte, así que ahí terminábamos. Y bueno, recorríamos bastantes puntos y después teníamos una lista y un mapa así como de Google Maps, ponele. Ujú. Éramos dos en ese momento. Uno más psicópata que yo, que era el que hacía los mapas, que él tenía todo marcado con puntitos, todas las plazas donde había nidos, que a vos ponele, en Imagínate. ese momento decir un nido para nosotros era 2 puntos de spawn frecuente, tipo capaz que cada media hora salía 2 veces el mismo bichito, pero para Ajá. nosotros capaz que salía algo raro y listo, nosotros era un nido ahí, tuki, lo marcábamos. Y después la otra cosa que hacíamos cuando empezaron las incursiones, al principio las incursiones cambiaban X días a las 6 de la, o sea, a las primeras raids de ese día. Después creo que empezaron a cambiar a las 5 de la tarde, creo una cosa así. Y bueno, ahora son iguales, cambian a la mañana, tipo acá de 10 a 10 de la mañana más o menos. Ajá. Pero bueno, en ese momento cuando recién salieron las raids, era como que, no sé, mañana cambia Lugia, entonces la primer raid que hacía era, o sea, tipo, los juegos empezaban a salir a las 6 de la mañana, en ese momento ya cambiaban las raids, entonces era, no sé, capaz que a las 5:30, 6 que salía el huevo, empezar a despertarnos en el grupo y decir, che, ¿hay algún huevo de 5 en algún lado? Qué sé yo, bla, bla. Bueno, como éramos un montón y estábamos todos distribuidos en diferentes partes de la ciudad, Sí. era como, sí, hay y ya te digo, capaz que en esa época había 50 gimnasios, porque ya empezábamos con lo de Ingress y todo, a Ujú. entender más cómo funcionaba y empezar a crear poképaradas que salieron gimnasios, qué sé yo. Entonces fue, bueno, en tal lugar hay un huevo de 5, listo, ese se hace, y ahí arrancábamos todo, ¿viste? Preparábamos el mate, qué sé yo, bla, 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 y nos juntábamos, y bueno, éramos los primeros en hacer X legendario. Pero bueno, en cosas como esas, un montón. En las caminatas así de que salíamos a recorrer los nidos, nos ha parado la policía una cantidad de No. veces increíble. Porque vos imaginate, capaz que son la 1 de la mañana, un jueves, en realidad, porque ya son después de las 12, y ves un grupo ahí de 10 monos caminando todos ahí de acá para allá, y es como medio sus. Medio sus. ¿Tú crees que, por ejemplo, eh, al menos Bahía en ese entonces, comparado con lo que ahora, o lo que en ese entonces debió de haber sido, o ahora es otras ciudades, digamos, del país, ¿tú crees que tu comunidad se vio beneficiada por ser un lugar, digamos, tranquilo o remotamente tranquilo en el cual antes se podían hacer esos recorridos eh, a horas de la tarde, a horas de la noche, y que uno no, a lo mejor no padecía o se preocupaba tanto por que si va, no sé, se va a encontrar? Claro, en todos los lugares hay lugares que son más seguros o menos seguros que otros, Sí. pero que de alguna manera no es tan imposible o no tan arriesgado realizar esos recorridos aún yendo una o dos personas a lo mucho, a comparación de cómo era en otros lugares, ¿no? Sí, y sí, yo creo que sí, porque Bahía, si bien no es una ciudad así como Buenos Aires capital, que sé yo, o una ciudad grande, 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 es una ciudad, pero también es bastante segura actualmente. Obviamente pasan cosas como en todos lados, como en todo el mundo, Ujú. pero bueno, también quizás nos salvaba el hecho de que siempre salíamos en grupos, entonces, o sea, obviamente disgustos vas a vivir, porque capaz que salíamos a farmear un viernes o un sábado a la noche y pasamos por algún lado donde haya discotecas bailables, o no sé, boliches, le decimos acá, Ujú. pero boliche creo que ustedes le dicen como a los de bolos. Sí. Eh, Siempre está esa, digamos, ese modismo, sí, pero bueno, ya al menos yo en lo personal me acostumbro ya a la terminología argentina. Me falta todavía de otros Argentina. lugares, pero al menos la Argentina ya estoy más familiarizado. Entonces, qué sé yo, siempre te cruzás también algún grupo que está haciendo ahí quilombo o algún que otro borracho, cosas así, pero en lo que es seguridad creo que fue bastante benéfico. Más al principio capaz que no, porque si bien era una ciudad chica, no teníamos mucho como para hacer, como te decía, teníamos 30 gimnasios en toda la ciudad, eran cosas que habían jugado los chicos de Ingress en su momento, entonces no teníamos
capaz algún lugar donde farmear, teníamos poképaradas muy aisladas. Al principio era medio un embole, pero bueno, ya después pudimos hacer algo decente Claro. para Yo, poder jugar y farmear. en lo personal, puedo decir que lo que en su momento a ti te tocó vivir eh, en esa comunidad, a mí me está tocando vivir porque yo antes, por ejemplo, venía de un lugar, una ciudad, bueno, a lo mejor no será tan grande, no sé, por ejemplo, en México comparada con Buenos Aires, que es, puedes recorrer, vamos, a la larga y a la ancha y vas a encontrar una actividad mucho más grande. Y a mí tocándome vivir aquí en Estados Unidos, al menos en este lugar, es como lo describes, es un lugar que tú te encuentras una cantidad pequeña de gimnasios, es una ruta muy completa, muy particular en la cual te toca, digamos, ese farmeo constante. Es muy similar a lo que también mencionabas de que es una comunidad que creció en base a la universidad, entonces es más habitable por los estudiantes de la universidad que por la misma gente de local. Entonces, es comprensible en ese aspecto que es algo que puedes realizar en una tarde y listo. Ya con eso ya puedes tener. Eh, cuando, cuando sucedió esta época de la pandemia que ya como algo personal me tocó conocer a varios creadores de contenido, que fue como una alternativa que resultó tener un gran éxito para al menos, como lo que digo, yo pienso que la comunidad de alguna manera se las ingenió para mantener digamos, este ritmo de juego en vida y que surgió más este asunto por la participación en los combates de PvP, de participar en Go Battle League. Algo que me acuerdo mucho y que creo que fue de las ocasiones en las que a mí me tocó conocer de ti, fue, si mal no recuerdo, debió de haber sido fue por, fue por streams, digamos, aislados, pero de los primeros recuerdos que tengo fue precisamente de lag. Y no lag por el lag que ocurre en el juego, pero por la Liga Argentina de Go, si es que no me equivoco en el acrónimo. Sí. Recuerdo mucho cuando en otros streams, digamos, se hacían estas raids. Algo que a mí me tocaba ver mucho era precisamente la creación de estos brackets de los torneos que precisamente entiendo que se organizaban también, digamos, con esta facilidad que daba el juego de jugar en línea sin necesidad de estar presencial en un lugar, pero que se podían de alguna manera dar continuidad de equipos o de jugadores inclusive bajo digamos, esta participación en línea. El LAC fue, digamos, de tus primeros proyectos como organizadora, fue más bien como una participación de invitada que tuviste o cómo te viste involucrada en ello. Sí y no, o sea, lo que es remotamente sí creo que fue lo primero que organicé, así que sea como propio, que en realidad no empecé yo, sino que lo empezaron otros creadores de contenido, capitanes de equipos también, porque estaban buscando hacer algo nacional. Ya en esa época ya existía la Liga Voltio, que era en ese momento la liga más grande que había. Bueno, hoy en día hay un montón de ligas, tenés para tirar para arriba de todos los países y colores. Pero bueno, en ese momento era lo más grande y lo más importante que había. Y bueno, había capaz que alguna que otra organización ahí más o menos. Y tipo, un día con Aoniken, que es un chico que hace streams también de acá de Argentina, y con Nivo más que nada, dijimos como, che, nosotros podíamos hacer esto mejor. O sea, eh, básicamente fue eso. Así que bueno, empezamos a armarlo. También en ese momento estaba Gordo Musa y Ramadash, que eran dos capitanes de otros equipos también de Argentina. Que bueno, después Rama estuvo solamente la primera temporada y Musa creo que estuvo dos, si no me equivoco. Perdón, Musa, si no es así. Eh, y bueno, ya el tema es que organizar se vuelve algo caótico y es mucha responsabilidad también. Si bien fue algo que funcionó y que estuvo muy bueno,
A mí me gustó mucho lag y me gusta mucho el formato que le dimos porque es la única liga que se ha hecho que es exclusivamente de drafteo. O sea, no tenés temáticas. O sea, no es que la mayoría de las ligas, creo que todas, perdón, si la verdad que no conozco absolutamente todas, pero bueno, si no es así, me pueden corregir en los comentarios. O funar. O funar también, bueno, eso está bastante de moda, así que no importa. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Pero bueno, la mayoría de las ligas son con temáticas, así como el Sir, por ejemplo, que arman, no sé, temática bellota y te ponen un par de tipos, un par de Pokémon que entran, que no entran, y jugar con eso. Entonces, creo que fue bastante original el hecho de decir, va a ser exclusivamente drafteo y listo, ya. Tratamos de buscarle también diferentes formas a los drafts, que los picks se hagan de diferentes maneras para que haya, no sé, más variedad. Mientras más nos íbamos metiendo y queriendo generar variedad, nos dimos cuenta que era súper complicado de hacerlo, entonces como que también se volvió medio monótono al mismo tiempo, porque está bien, es un draft, pero vas a estar drafteando igual toda la vida. Entonces, bueno, como que eso fue algo que nos retuvo un poco al seguir con el proyecto. Pero la verdad que fue algo muy bueno y ojalá que en algún momento podamos hacer una nueva versión de eso. Claro. Estaría Pero increíble. Perdón, yo digo que en lo personal me tocaba entrar a los streams y de repente, sin saber mucho de lo que venía siendo el mundo de torneos o el mundo de ligas, que como mencionas, en algún momento a mí me tocó empezar a ver muy, muy por fuera lo que era Silph y decir, bueno, están estas copas que pueden incluirse los tipos que ahora lo vemos ya inclusive muy constante inclusive dentro del mismo juego de manera natural, como es decir, encuentras esta liga que nada más te permiten estos tipos, ¿no? O que existe o que sean de tal generación o que correspondan a nada más esta triangulación, ¿no? Pero a mí me resultaba bastante atractivo digo, en lo personal fue por lo que me llamó la atención, ver que se daba esa oportunidad de decir, queda la apertura de cualquier pick, es decir, obviamente tenías tus restricciones, tenías tus baneos, uh-huh. y la gente podía ver que entraba en el stream y decías, bueno, el equipo que podría ser, si por ejemplo iniciaba la temporada, o a lo mejor, como dices tú, si me equivoco me puedes corregir, pero me acuerdo que era cuando iniciaban las temporadas tenían los equipos, a lo mejor por posición como habían quedado en etapa anterior o por algún tipo de sorteo de decir, bueno, este equipo elige primero, luego el segundo, luego el tercero, y luego se quedaba como este formato tipo culebra, que era de abajo para arriba y luego de arriba para abajo, y, y el formato en el cual pues se incluían los sprites, digamos, de los Pokémon. Había ese formato de generar, digamos, el evento del drafteo de una manera en vivo. Creo que lo hacían bastante llamativo, que creo que hasta, inclusive hasta ahora, poco se ve de nuevo eso. Y que como mencionas, si existe una modalidad de traer algo así de vuelta, a lo mejor que pueda ser una, digamos, una modalidad que se dé cada cierto tiempo, que me parecería algo muy fresco para muchas veces que ahora vemos sencillamente, bueno, está esta temática y luego está la siguiente temática. Sí. Yo creo que también caímos mucho sobre la presión social, por así decirlo, porque era como que terminamos de hacer una temporada y era como, bueno, ¿cuándo empieza la siguiente temporada? Y era como, pará, cálmate un poquito, déjame descansar. Eh, o sea, la gente no, yo creo que sí valora, pero no es consciente al mismo tiempo de el esfuerzo que uno tiene que hacer para administrar una competencia, porque uno tiene mucha gente que cree que, por ejemplo, si tiene un lag, pide rematch y no se lo das, estás en su contra, que hay favoritismos, que, no sé, o sea, pretenden que cualquier cosa que suceda vos estés ahí pendiente Ujú. porque sos el organizador y porque es tu liga y tenés que estar disponible 100% para eso.
y no es así, o sea, cada uno también tiene su vida, sus cosas, además de ser organizadores, también somos jugadores, tenemos nuestras competencias, son muchas cosas que que tenemos que hacer. Y a veces yo creo que no se termina de comprender todo el esfuerzo que uno hace como organizador y muchas veces critican capaz sin tener en cuenta eso o no Claro. colaboran. La última temporada nos pasó mucho que, o sea, la idea de la liga también es, o sea, o en este caso de LAG, era visibilizar la escena argentina. Y vos, o sea, para eso nuestra idea era precisamente hacer los streams. No solamente hacíamos los streams para que cada uno vea los drafteos, la idea también era hacer streams de resúmenes, de partidas, mejores momentos, qué sé yo, etcétera. Y capaz cuando uno iba como organizadora a pedir videos y cosas así, capaz que de 5 fechas que vos tenés 5 pibes jugando, te pasaban 3 videos. Y era como, dale, amigo, o sea, es un ida y vuelta también, si no, no Claro. se puede. Claro que tiene que existir una responsabilidad por parte del jugador, porque de alguna manera, si está consciente de que entra a la modalidad del torneo bajo un cierto número de reglas, que también se espera que cumpla con esa parte. Ujú. Sí, sí. Así Y que bueno, veremos. veremos. No sé, creo que posteriormente o inclusive ya sobre esta fecha, tú ya pertenecías a EBS, a EBR eSport, En o fue esa posterior. época creo que no. Yo en realidad empecé jugando en el emblemático histórico Maleza Team One, que muchos de mis amigos conocerán, que bueno, es un equipo de eSport de Bahía Blanca, en realidad ellos Oh, va. tienen competencias tipo de LOL, y, bueno, etcétera. Que bueno, nosotros así como por abajo de la puerta metimos un equipo de Pokémon Go con mis amigos de ahí de la comunidad de allá, entonces bueno, empecé jugando ahí con ellos. Eh, pero bueno, ya después también con el tema de la pandemia y eso, varios dejaron, o sea, no sé si no eran no estaban tan comprometidos con la escena competitiva en sí, entonces, o sea, se intentó seguir, pero era incarriable, la verdad. Capaz que éramos 8 o 9 en el equipo y éramos 4, 3 o 4 con ganas de jugar y así no se puede mantener un equipo, desgraciadamente. Así que, bueno, Nivo me abrió sus alas y me quedé en Niviart y ahora estoy abajo de un arbolito. Claro que también hay que mencionar que, y volvemos a tocar este punto de creación de contenido, algo que también mucha gente no a lo mejor se acordará es que tú también has apoyado, no solamente por lo he visto con el caso de Nivo, sino inclusive contigo mismo, en lo que son los diseños o un par de diseños para lo que son los canales. Generalmente los fondos son los que más presentes tengo y es algo que también vale la pena mencionar, ¿no? Sí, fui bastante autodidacta, la verdad, con eso. Me pasó también cuando yo empecé a streamear, que bueno, también así nació un poco la imagen representativa del Quagsire y el Booper. Que yo era como que ya cuando empecé, yo en realidad empecé a streamear en otro canal antes de empezar en el mío, que hacíamos un programa con 2 amigos más en el que hablábamos de Pokémon GO. Hablábamos tipo de las noticias del juego, las novedades, hablábamos de los metas de Silph, qué sé yo, bla, bla, bla. Hacíamos como una especie de noticiero de Pokémon GO. La idea en realidad era que sea de Pokémon en general, pero ninguno tenía mucha idea de Pokémon en general, solo jugábamos Pokémon Go. Entonces no teníamos ningún tipo de consola, no teníamos nada para jugar, nada que no sea Pokémon Go, entonces nosotros nos dedicamos a jugar, a hablar de Pokémon Go. Eh, pero bueno, ya cuando me solté un poco más y me animé, dije, bueno, voy a empezar a streamear en mi canal. Así que dije, bueno, para streamearme tengo que tener un overlay, algo, no puede estar ahí el celular pelado y la cámara nada más. Hay mucha gente que lo hace así, lo respeto, no me funen ni cancelen, por favor. Pero a Por mí segunda no yo no ocasión en quería. el stream. Y capaz que muchas más de lo que sí.
Yo o sea, yo no quería generar contenido de esa forma, quería que esté todo lindo y bonito. Bueno, entonces yo quería ya desde el principio crear una especie de mascota, digo, que la gente vea algo y diga, ah, None. Y bueno, o sea, en ese momento se me ocurrió Quagsire porque era, o sea, Quagsire y Wooper era un Pokémon que nos representaba con un grupo de amigos que yo había hecho durante la pandemia. Y me parecía bonito, divertido el Pokémon. Entonces dije, ya fue. Me busqué ahí un par de imágenes de Wooper, qué sé yo, empecé a editar cosas en Photoshop, quedó lo que quedó. Y bueno, así arrancó. Si vos ves mis primeros overlays de los streams, son horrendos, son horribles. Pero bueno, era lo que había en el momento, gracias a Dios. Ahora lo tengo ahí, Thor que me edita todo y me hace motes. Pero sí, bueno, Nigo también, o sea, en ese momento era como que tenía algo ahí sacado de internet y yo le dije, tranquilo amigo, yo te hago algo, que los veo ahora y me quiero morir, son horrendos, pero bueno, en ese momento era lo que había. Bueno, para nada. No, yo Sí, creo sí. que es meritorio algo que no, como te digo, yo creo que mucha gente a veces pasa por desapercibido, eh, ya sea porque son diseños, eh, digamos, de otros creadores de contenido. Por ejemplo, alguien a quien mencionar y hacer siempre se le diría un shout out. No sé el otro término para ello, pero alguien que también se dedica muy de lleno a ello, que es Sojiro Art. Claro, Eh, sí, sí, sí. pero también hay otros precisamente creadores que también ponen mucho de su empeño para hacer algo distintivo, ¿no? Y en este caso mencionarte a ti y mencionar a muchos otros creadores que dentro de la comunidad también dan esa parte de creatividad. Y que tomando también tocando el tema de la creatividad, algo que pocos recordarán o que de hecho creo que todavía sigue vigente en tu canal, bueno, sería en tu perfil de Instagram, es esa pequeña etapa, no sé si la sigues haciendo, que en lo personal a mí cuando se lo mostré ya le resultó muy interesante, de crear ese arte como al estilo de 8 bits, pero Ah, con, ¿qué serán? Como lunetas o como decorativos de acrílico. sí. Empecé hace poco con eso, no tengo ninguno. A fin de. Ah, tengo acá uno. No sé la verdad cómo se llaman. Tengo este, Ya, el ¿no? De esto. Wolvers. Sí, sí, sí. En diciembre yo fui, bueno, a la casa de Aitor, que era mi amigo este que estaba mencionando hace un rato, y él había comprado uno de esos para hacer, nada, random, Ujú. y no, me mostró que los tenía, y yo fue como, no, genial, esto es buenísimo. Y nos pusimos ahí a hacer un Gengar, no sé, a buscar imágenes, qué sé yo, para hacer, y bueno, después cuando me volví, me los regaló. Entonces yo dije, no, esto es genial, tengo que hacer cosas. Ahora Ujú. están carísimos, igual, son incomprables. Ya. Así que estoy armando con los pocos colores que tengo, estoy armando lo que puedo. En algún momento voy a, viste, el típico, para esto trabajo Claro. y me voy a comprar, me voy a comprar más, pero sí, cuando los conocí fue algo que era como, no tenía nada que hacer y era algo que me relajaba, me llevaba ahí mi tiempo, ¿viste? Yo buscaba ahí la imagen ahí, qué hacer, haciéndolo, qué sé yo. Y también me pareció una forma interesante, capaz, o diferente de crear contenido de alguna forma. Eh, por eso dije, bueno, los voy a grabar mientras lo hago y capaz a la gente le gusta, le copa y después con el tiempo voy a ir haciendo más y si no, bueno, los hago para mí, por mi propio gusto y listo. Claro. Pero la verdad que si tienen la posibilidad, recomendadísimo. Hay, Es, hay muchos assets en internet, tipo, que vos buscás, ya está el cosito ahí dibujado, vos seguís el dibujo y listo. yo la verdad lo vi y en lo personal me gustó mucho. Y yo en lo personal también estoy más familiarizado porque, por ejemplo, Jasper lo que hace es trabajar con bordados. Lo que realiza Ah, mucho es con hilos y crear diseños que
vamos, luego en lo personal te tendré que mostrar las cosas que hace, que también yo le digo, ¿cómo puedes, no? ¿Cómo puedes tener la paciencia de sentarte ahí, Sí, poco a poco ver, porque viste, por ejemplo, a lo mejor como dices tú, tienes tú tus patrones que claro. puedes ver en línea y dices, bueno, aquí tengo que poner esta piececita y acá, ¿no? Y en el caso de lo que hace Yares, son puntadas literalmente. Entonces, cuando ves el diseño macro de lo que está haciendo y que dices, es que esto solamente representa una puntada, digo, pero ¿cómo no? Es arte eh, eso, weón. sí, no, yo digo, hay gente que tiene Mm. paciencia para algunas cosas. Yo en lo personal no podría, o a lo mejor sí, pero así en momentos en los cuales es de sentarte y de ponerte, digamos, en ese aspecto de calma para realizarlo, yo no lo podría. Y respeto mucho a la gente que tiene la Sí, capacidad de hacerlo. sí, sí. Yo la verdad no me creo muy hábil para hacer cosas. Esto te juro que es una pavada, es copiar el dibujito nada más del coso y hasta lo he hecho mal. O sea, vos imaginate, tengo que andar ahí desarmando todo y poniéndomelo a hacer de nuevo, porque capaz que le erré en un tubito y me quedó todo chueco, ¿viste? Así que admiro un montón a la gente que es hábil y talentosa para hacer cosas porque es increíble. Claro. Ojalá haber nacido con algún don. Todos de alguna manera tenemos esa capacidad. Hay unos que la terminan explotando más y bueno, te digo, no cualquiera que conozco puede llegar a hacer eso. Entonces, es mérito considerable. Toquemos un poco el tema de que en lo personal a mí me gusta mucho, que se ha tocado con otros streamers, creadores de contenido, invitados y demás, que es el conocer persona o cara a cara a el resto de la comunidad. Ahora yo siento que a lo mejor podrías decir si antes se daba más o ahora que, por ejemplo, tuviste la oportunidad de estar viviendo en Buenos Aires, sientes que has tenido Ujú. una mayor oportunidad de poder convivir con otros jugadores que también pudieran haber sido de Argentina o de países más cercanos, que antes no tenías la oportunidad de viajar o de conocer en persona y que conforme fue, digamos, creciendo el juego, creciendo la comunidad, creciendo las oportunidades de viajar, te ha tocado verlos cara a cara y crear lazos mucho más significativos con ellos. Sí, sí, sin dudas. Si bien, como hablamos al principio, soy bastante sociable, tipo, o sea, como el primer contacto que tuve con Pokémon Go y un grupo lo creé yo, porque yo fui a buscar a la gente del grupo en Bahía, pero la magnitud que tiene esto no tiene sentido. O sea, ni ahí me imaginaba en el 2016, en el centro de la Plaza de Bahía Blanca, que me iba a ir a jugar un torneo a Chile, por ejemplo, como fui el año pasado Claro, con Marto, que fue una locura. O sea, como experiencia en sí, el torneo me fue re mal, pero como experiencia en sí fue algo increíble. O sea, salir del país era la primera vez que viajaba en avión, todo. Y lo mismo me pasó cuando conocí a los chicos de la comunidad de acá, que yo los conocí a todos en la pandemia, que hablamos por Discord y eso, qué sé yo. Pero decir, tipo, bueno, particularmente a mí me pasaba que yo venía a Buenos Aires ya porque tengo familia acá, entonces era como, che, el verano voy a ir, sale a juntarse, sale a hacer algo, qué sé yo, y bueno, hasta que finalmente se dio de poder hacer algo y fue tipo darse cuenta que también lo que uno, el vínculo que uno genera por internet puede traspasarse y hacerse físico, porque nosotros nos juntamos la primera vez y ya era como si nos conociéramos de toda la vida, o sea, ya teníamos, no sé, chistes internos, anécdotas que contar, cosas así. Entonces, eso es una locura. Y me pasó lo claro. mismo cuando fui a Chile, que, o sea, yo me bajé del avión y lo primero que vi fue a 3 chilenos que me habían ido a buscar al aeropuerto, que no conocía personalmente, pero los cabros estaban ahí esperándome hace como 2 horas. Entonces fue una locura eso y después llegar, también ver al resto
no conocía a nadie personalmente, solo a Martín, y cuando estábamos ahí en el torneo para hacer el check-in, para lo que sea, era como, hey, no, hey, todo bien, no sé qué, abrazarse, ¿viste? Fue una locura. Una euforia. Sí, sí, y también, bueno, justo cuando nosotros viajamos fue el Go Fest, que si no me equivoco, soy medio trambólica ahí con los nombres de los eventos. Puede que sí. Y mucha gente de afuera, capaz de Santiago, había ido a Santiago también a jugar el Go Fest. Entonces, conocí a mucha gente que no precisamente iba a jugar el torneo y venían y me decían, hey, no, ¿de qué onda soy tal? Y yo como, hey, ¿qué haces? No sé qué, o sea, porque es también ponerle cara a muchos nombres o a muchas personas que realmente no conoces. No es lo mismo que capaz que si te cruzas con alguien en una raid y vos decir, ah, sos tal, bueno, piola. Es como que Sí, ya conoces a la gente, pero es como que le pones cuerpo, ¿viste? No tiene sentido, es una locura todo lo que se generó. claro, es solamente, y no solamente es ponerle un rostro a un hombre que ya conocías, sino realizar actividades con esas personas y que inclusive en muchos casos terminó volviendo no solamente juego o parte de las actividades del juego, sino el almorzar juntos, el conocer, digamos, partes de los lugares por ejemplo, en este caso de Santiago, pero el conocer rutas y convivir y, no, y observar lo que pasaban en los lugares alrededor y tener todavía esa experiencia contigo cuando ya no estás en el lugar. Es decir, ya quiero que se repita y quiero volver a hacer esto y muchas más con estas amistades que se crearon, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. O sea, creo que es algo único que tiene la comunidad de Pokémon Go en ese sentido y es lo que más rescatamos todos del juego, ¿no? De que es lo que nos sigue manteniendo más que nada atrapado en el juego, la gente que conocemos y los momentos que podemos compartir. Por ejemplo, en el viaje a Chile, los cabros habían organizado para jugar un partido, ahí eran 30 monos Claro, que juegan Pokémon Go jugando a la pelota. Nosotros acá en Buenos Aires, por ejemplo, para los Community Days o capaz que para algún torneo, lo que sea, con los que somos más amigos y eso, tratamos de juntarnos a comer antes del torneo o antes del community, o por ejemplo, cuando los communities eran de 11 a 2, terminaba el community y nos íbamos a comer a algún lado y eh, o juntarse, qué sé yo, bueno, como ahora dentro de poco que viene Bonshu, juntarse a jugar o a comer o a lo que sea, ¿no? Va ajeno va más allá del juego las claro. relaciones que hemos formado. Sí, y algo que menciono mucho es cómo estas relaciones, llámese en algunos casos de amistad, inclusive en muchos casos se vuelve algo más de la amistad. Te digo, yo por ejemplo, como jugador que a mí me tocó pertenecer, digamos, a la comunidad y cuando conozco a Jasper, que es una persona que no tenía, digamos, Ujú. ni idea de lo que era el juego, ni idea de lo que era una comunidad, tanto la latinoamericana como la americana, como inclusive la mundial, que poco a poco se fue diciendo, bueno, a ver, ya estás en esto, a lo mejor no estoy al 100% partícipe, pero poco a poco se fue volviendo fan de los creadores de contenido, fan del juego y estamos en eso. Muchas veces esto es lo que, lo que de alguna manera se queda, ¿no? Más allá de que termina siendo un juego, es, no, bueno, a lo mejor depende, ¿no? Y eso quería como preguntar. ¿Tú sientes que las personas que han venido o han estado en tu vida o que se han formado parte de tu vida gracias al juego, has considerado que llegaron en el momento justo, que de alguna manera por lo que trajeron a tu vida era algo que no pudieras haber conseguido de alguna u otra manera? O sea, fue muy particular por gracias al juego. Ujú. Sí, yo creo que muchas veces viví muchas experiencias, muchos viajes, muchas juntadas y eso,
que sin dudas no podría haber vivido si no fuera gracias a Pokémon Go. O sea, ni más ni menos ahora estoy en pareja con una persona que conocí en la pandemia gracias al juego, porque los dos nos hicimos amigos porque los dos creábamos contenido y jugábamos Pokémon Go y terminábamos conversando y juntándonos cuando se podía. Entonces yo creo que esas cosas te cambian la vida, obviamente, y que si no hubiera sido por el juego no se hubiera dado así ni de casualidad. Y me pasó también con muchas amistades que tengo hoy en día, por ejemplo, a Hitor, que es uno de mis mejores amigos, que él vive en Río Negro, ni siquiera vivía en Bahía cuando, cuando empezó todo, y si no hubiera sido por la pandemia y por los torneos y por todo eso, no nos hubiéramos conocido, seguramente no hubiéramos jugado, y me pasa con muchas amistades, así tengo del grupo este Mystic de Bahía que te decía, habremos quedado, no sé, 7 u 8 personas capaz, que somos activas en el juego y somos amigos, y también, o sea, me han ayudado en incontables oportunidades y siempre que he podido los he ayudado a ellos también, ya sea físicamente o tratando de conversar cuando alguno está mal o lo que sea. Es algo que te impulsa a seguir y que te acompaña día a día. Y es maravilloso que suceda eso contigo, con Ujú. todas las personas que de alguna manera eh, tienen esa ganancia de vida más allá del juego. Sí, Un par sí, de totalmente. preguntas que de alguna manera ya también tenía pensado plantearte, pero como que también van surgiendo, digamos, a la par de platicar contigo y de que siento que podrían de alguna manera generar ese interés. Ujú. Eh, Bajo tu visión del día a día de tus valores, de tu persona, de lo que te toca observar, ¿qué podrías decir que sientes que le hace falta al mundo para, como sociedad, como para mejorar? ¿Qué sientes que como a lo mejor por las personas con las que convives día a día, bajo el concepto de lo que puede ser inclusive tu ciudad o tu país, qué es lo que sientes tú que la gente, al menos, si pudieras darle un mensaje a la gente de decir, oye, eh, les hace falta que actúen o que vivan de esta manera porque la verdad está muy, muy jodida la situación, ¿qué podría ser? Yo creo que hoy en día hace falta mucha empatía. Ponerse un píxel en el lugar del otro en muchas circunstancias. O sea, yo no creo en el grupo que me rodea en general porque creo estar rodeada de buenas personas, Sí. pero en general al mundo creo que le falta mucha empatía porque creo que todos al mayor o menor rango, se nos hace difícil el día a día muchas veces, y a veces tenemos que tolerar o soportar cosas de terceros que la verdad es que si la otra persona fuera un poco más empática y no fuera tan desagradable, por así decirlo, no tendría por qué. A mí me pasó mucho tiempo de estar trabajando en un call center, por ejemplo, y vos estás laburando ahí y capaz llamás a alguien y te dicen, no ves que estás molestando, no llames nunca más, qué sé yo, y te cortan. Y es como, señora, por favor, son 2 minutos que me tiene que atender, no le cuesta nada. Y así en un montón de cosas, qué sé yo, creo que hay mucha gente que maltrata al resto de las personas innecesariamente, y se genera como ese odio social que la verdad se termina siendo una bola de nieve de odio y maltrato que si uno fuera un poco más emocional no tendría que ser así. Me parece bien. Como dentro de esto, volvemos a lo mejor un poquito al tema de este marco de pláticas con mujeres de la comunidad y Ujú. vamos considerando que en ese caso eres, digamos, la representante
o te tocó ser, digamos, la voz una parte de, o mejor dicho, parte de una comunidad de voces de la comunidad argentina, eh, ¿consideras que poco a poco sí se ha notado un cambio? A lo mejor no nada más, como te digo, dentro del juego, sino como nación, como ciudadanía, en que a la mujer se le vaya valorando un poco más de como se tenía, no sé, 5 años o inclusive 10 años antes. Sí, sí, totalmente. Creo que igual todavía nos falta mucho, o sea, esto ya saliendo del juego, ¿no? Que en Sí, general como sociedad falta mucho eh, reconocer lo que hace la mujer y saber que podemos ser iguales en un montón de circunstancias, que de a poco se está trabajando en que haya más igualdad en ese sentido. Van cambiando muchas cosas, como puedo vivir yo misma en mi trabajo, por ejemplo, eh, que eso está bueno, pero bueno, creo que todavía nos falta mucho por trabajar. Sin dudas, estamos mucho mejor que hace 10 o 15 años, cuando ya en ese momento todavía en el 80% de las casas, al menos, no sé, americanas, me refiero a todo el continente sí, americano. sí, sí. O sea, la mujer era la que se encargaba de quedarse en la casa y cuidar a los chicos, y yo creo que eso ya hace 10 o 15 años cambió Cambio. bastante, y ahora, bueno, se ve relativamente menos. Así que creo que es por ahí, Claro. Y que la lucha tiene que seguir, ¿no? Porque sin dudas. mientras es un paso constante y es una marcha constante que considero yo ya muy imparcialmente del género, de la sexualidad, es algo que tiene que darse porque en un mundo en el cual no se, lo ideal es no generar esa distinción por ningún motivo y respetando eh, la capacidad de la persona como tal, no puede haber una distinción exclusivamente porque se le considere a uno una mujer o un hombre o cualquier otro género. Tiene que ser parejo Sí, y que ojalá tanto se dé en las ciudades, en las comunidades, en todo el mundo y que prosiga, vamos. yo creo que, perdón, No, que no, es no, adelante. es complicado porque hay mucha gente igual que todavía sigue creyendo también en esa superioridad y eh, fomentando también eso, o sea, nos pasa mucho igual que todavía dicen, ay, no, no puedes hacer eso porque sos mujer, o no, esas cosas no son de mujer, o sea, todavía pasa, pero, o sea, creo que ya con pues nuestra generación, me refiero a más 25 años para arriba, ya se está quitando eso demasiado, y ya los que son más chicos que en esa edad, se ve más el cambio todavía positivo, ¿no? De que ya no tienen esa mentalidad. Claro, los cambios generacionales en todo, habrá cosas que cambien más rápido que otras, pero un cambio de mentalidad como el tal y que al principio pudo haber sido casi imposible de que se lograra, conforme más se alcen las voces, como más haya ese entendimiento por parte, digamos, llámese del grupo que tenga ese chip viejo y se vaya renovando, va a ser mucho más fácil para el resto. Sí, Eh, sí, sí, total. y me agrada que eso sea así. Eh, Otras preguntas ya un poquito más light, digamos, más acorde de. Ya lo habías mencionado y me alegra que se haya tocado el tema de Wooper y de Quaxar como Ah, Pokémon que te gustan favoritos. Pero yo tengo que preguntar, ¿Wooper ok. o Quaxar? ¿Cuál de los dos de alguna manera Ay, tiene más? O sea, ahí es cuando
Y es complicado, sí. O sea, yo no sé. Mm, yo creo que Wooper igual. Wooper sin manitos creo que representa más a Mancunelia que Quagsire. A Quagsire ya le crecen manos y de esas carezco, así que Es quizás, creo que sí. es quizás más como el diseño, la ternura de la preevolución o de la primera etapa que el ver Sí, al coso ahí como tipo lombriz con cola sí, sí, sí. y con manos. Y, y encima ya después cuando le dan ahora la versión en Paldia que evoluciona en una ballena ahí marrón, está como... Y el Wooper ahí todo marroncito, da más ternura. Creo que ¿Cómo fue esa? ¿Perdón? nos quedamos ahí con el Wooper. Sí, ¿y cómo fue esa reacción al principio, te digo, de saber que de todos, porque al final de cuentas, si te pones a pensar, ahora en esta generación o en comparación con generaciones anteriores, que había una gran variedad de formas regionales, ¿no? Que incluyeron. En este caso fueron literalmente dos. Una de la primera que fue Tauros, que quién se iba a imaginar que Tauros iba a recibir una forma regional o dos. Eh, pero en este caso el segundo fue Wooper y que Sí, fue el sí. único que también recibió su evolución especial. ¿Cómo fue para ti ese recibimiento Yo por... creo que le están dando el reconocimiento que se merece, primero. Es un gran Pokémon, así que estoy muy contenta. Y no, a mí me encantó cuando lo vi. Encima, están todo el tiempo en Twitter o en Instagram mandándome tipo reels o videos o GIF así. Y siempre que aparecen ahí o el Shiny o cosas así, a mí me encanta, me encanta. La verdad que fue un... El Booper igual, el Coxel más o menos, pero el Booper nuevo, la verdad que... le hizo bien a la la historia? familia. Sí, Creo que sí. no hay ningún otro o persona que conozco, llámese creador de contenido o no creador de contenido, que haya visto al Wooper, que haya capturado al Wooper y no le haya puesto None o Nonelio en honor a ti. Yo en lo personal, el mejor Wooper de los juegos estos nuevos que salieron, de Escarlata y Violeta, el mejorcito que tengo para Raids está con el nombre de Nonelio. Así que yo Gracias. me uno a la comunidad de Bupelio. Pelio, God. Ya. Eh, Me gusta porque creo que al fin y al cabo terminé generando lo que quería cuando empecé a crear contenido, o sea, cuando empecé con mi canal, que era que alguien vea eso y piense en mí, o lo relacione instantáneamente conmigo. Entonces es como una victoria, o sea, terminó resultando, Si no increíblemente. existiera la línea evolutiva de Wooper, ¿con qué Pokémon te quedarías? ¡Ay, qué complicado! Yo soy complicada para esas cosas porque Mm, en general no tengo cosas favoritas. O sea, estoy en contra del favoritismo, básicamente. ok. Me parece que el favoritismo, los fanatismos, muchas veces generan conflictos, entonces no estoy a favor del fanatismo. Pero creo que si tendría que elegir uno solo, creo que sería Umbreon, porque o sea, siempre me Umbreon. pareció como un poke súper fachero. Ok. Está bastante bien. Es interesante ver cómo hay ese cambio, digamos, de los tipos, del estilo, a lo que es, no sé, de ir de Wooper o Quaxar a Umbreon. Y sin embargo, sigue siendo todo dentro de la segunda generación. Ojo con eso. Ujú. Sí, es que yo en realidad, o sea, lo que más he jugado fue Canto, Yoto y Joen. Y en Joen no hay mucho que mencionar. Ludicolo, capaz, que es divertido también. Pero Ahí eh, teniéndolo bailando. O sea, al final no nos hasta alejamos la de muerte. Pokémon. Sí. Va. Eh, eh, sí. ¿Qué otra cosa te preguntar? Bueno, eh, tipos favoritos. No, a lo mejor como dices tú, que alejándonos un poquito como de tipos favoritos, pero en cuestión, digamos, de atractivo que tengas por todas las generaciones o por los juegos que te ha tocado, inclusive por Pokémon Go,
considerarías que, por ejemplo, si hicieras un gimnasio, que, no, que a veces la típica pregunta es, si tuvieras un gimnasio Pokémon, ¿cuál sería tu tipo a elegir? Igual sería tipo agua. No, no pude escaparme del Quagsire, pero bueno, siempre desde el principio me gustaba mucho el personaje que hacía Misty y su gimnasio de agua. Entonces, tipo, siempre me representaba con eso. Eh, Así que, no, o sea, era como que ya lo tenía decidido. Si yo iba a ser entrenadora de un gimnasio, iba a ser un gimnasio de Que si tuvieras a sus 3 Pokémon, que en este caso sería el Wooper o el Quagsire, ¿y qué otros 2 pondrías? Y no necesariamente pensando que son de la misma generación de esta línea evolutiva, pero si pudieras incluir a otros 2, como para completar tu equipo. Pero está muy roto capaz. Creo que Lapras, pero Ok. tendrá que ser un gimnasio más avanzado porque el primer gimnasio no te puedes cruzar un Lapras ahí nivel 15. Y después me gusta mucho la combinación de el agua veneno o tierra veneno, bueno, como fue el Wooper de Paldia. Así que, no sé, capaz un Tentacruel o algo así. Toxapex está muy roto, así que no, ya tenemos a Lapras. Ok. Un Tentacruel, está bien. O sea, y volvemos a quedarnos como dentro de estos primeros juegos que no tienen nada de No malo, sé al si hay contrario, es otro. como tipo agua veneno, está el muy olvidado el Quillfish. Bueno, Goldfish no es un mal Pokémon. Claro. Bueno, en Pokémon Go. Pasa que, viste, al ser en las primeras generaciones, como no tenía. Bueno, no tiene evolución. O sea, recién el de Hisui tiene El de evolución. Así Hisui, que, claro. Pero ese viste, terminó los. siéndose tipo oscuro. Por alguna razón se terminó volviendo tipo oscuro. Pero bueno, es por el Tenía bien de la sentido que el trama que lo primero hicieron. sea. Desde el primer momento igual tenía sentido que sea siniestro para mí. Tipo, tiene como cara de malo Quillfish. Bueno, al final entiendo que lo hicieron así, como en tipo oscuro, como por este parecido que tienen con las minas de agua, ¿viste? Que son Ujú, generalmente como estos dispositivos que son al final de cuentas son armas, a lo mejor como claro. tirando por ese camino, pero veto a saber las razones, motivos verdaderos. Otro tema, digamos, que precisamente va en el aspecto de alejarse un poco de Pokémon Go, que me llamó la atención de cuando lo jugabas, es no sé si como vuelvo a ser un tema colectivo, pero como en un nicho muy pequeño de fanáticos de Stardew Valley. Y creo que Ah, las únicas personas que hasta ahora, ¿no? A lo mejor no otros creadores de contenido también lo han hecho, pero que ubico es a Niboteca y a ti que de alguna manera viven y apasionados con lo que es el juego de la granja. el Stardew. Sí, bueno, yo conocí el Stardew igual gracias a Nivo, así que ahí un punto para él. Y en general yo soy muy mala para los videojuegos. Yo siempre fui una espectadora, entonces tipo no me gusta jugar shooters, no me gusta jugar juegos de pelea, no me gusta jugar, o sea, capaz que te puedo jugar un juego de carrera, pero hasta ahí. O sea, yo siempre fui más de el Sims, por ejemplo. Ujú. Entonces, cuando conocí el juego fue como, no, esto está buenísimo. Y bueno, lo empecé a jugar en un momento, o sea, en stream, ¿no? Que no estaba muy motivada con jugar Pokémon Go porque no, el celu no iba para ningún lado, la temporada estaba ahí medio mala. Así que quería seguir streameando porque como siempre lo que a uno le llama la atención de como creador de contenidos es estar en contacto ahí con la gente, estar con el chat. Yo que si bien en el Stardew es como más tranquilo que Pokémon Go, o sea, siempre la gente se pasaba a saludar, a preguntar cómo andaba, qué sé yo, bla, bla, a burlarse de mí porque le erraba las plantitas cuando las regaba. Eh, Pero me gusta mucho ese estilo de juego más tranqui, ¿viste? Más chill, así como para pasar el rato y cuando ya tenés el culo cuadrado, bueno, listo, te levantás a hacer otra cosa. Claro. Porque
o sea, no parece, pero, o sea, son juegos que te mantienen entretenido, porque es como que todo el tiempo tenés que estar haciendo algo, tenés que ir de acá para allá, de acá para allá, buscar tal cosa, hacer tal cosa. Entonces van pasando los días, los días, los días, y cuando te das cuenta, se hace como 5 horas que estás jugando ahí al No, jueguito. estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo tanto que lo veo, por ejemplo, con Jasper. Jasper es completamente Ah, fanático de lo que es Stardew Valley, que me ha dicho, vamos a jugarlo, vamos a jugarlo. Cuando se enteró de que tanto Nigo como tú como otros jugaban el juego, me ha estado tratando de convencer de que lo juegue y lo juegue y lo juegue. Y digo, bueno, eventualmente sucumbiría ante eso. Pero, por ejemplo, otros juegos que también son como de esa rama que te gustan mucho, por mencionar alguno, es el Animal Crossing. Y Animal Crossing claro, desde hace mucho tiempo que es fanático. Entonces, eh, que vamos, son ese tipo de juegos que tienen también un sentido, que tienen un atractivo, pero que no es necesariamente el tipo de juego de estar, no sé, metido en combates o generar ujú, estrés por otros jugadores o claro. por ti, sino es más. Claro, no te estresa, vos jugás un juego y no te estresás. Bueno, igual yo soy medio cascarrabia y sí, me enojaba cuando me salían malas cosas o algo así. Pero bueno, es algo que estás jugando ahí tranquilo, no tenés alteraciones, no se te laguea. Exacto. ¿Cómo sería? No, no hay algo que, salvo que el juego venga defectuoso, no hay algo que te interrumpa esa experiencia y eso está buenísimo. Sí, sí, tal cual. Eh, ¿Cómo ves tu futuro o lo que viene siendo, digamos, tu planeación de vida de aquí a un par de años, involucrando quizás que el juego siga como algo vigente o no? Ojalá. Ojalá, ojalá Ujú. porque considero que todavía hay mucho que es rescatable de esta situación, pero en lo personal, tú te consideras como alguien que tiempo después, un par de años después, eh, si no hubo, por ejemplo, si no hubiese un cambio, ¿seguirás jugando? ¿Seguirás buscando mantener, digamos, esa actividad? ¿O sientes que ya estás en un proceso en el cual poco a poco eh, te verás, digamos, más involucrada en tus actividades, en tu vida, en tu planeación de tus cosas? Mm, No, yo creo que siempre tuve el tiempo de hacer ambas cosas, o sea, siempre busqué el tiempo para poder jugar, ya también lo hacía cuando estudiaba y trabajaba, que quizás me iba caminando, o sea, salía de trabajar y me iba caminando hasta la universidad y bueno, en ese momento, en ese lapso de tiempo iba jugando, qué sé yo. Ahora también me pasa con el trabajo, cuando salgo de trabajar, me vuelvo caminando y vuelvo farmeando y jugando. En ese sentido, siempre traté de buscarme el tiempo para jugar, aunque no, capaz que no sea tan tryhard o tan intenso el farmeo, no es como que voy a salir todos los días 3 horas a farmear o cosas así. Pero bueno, sí, sí, la realidad es que cansa un poco en el sentido competitivo, que no haya cambios o que no haya mejorías, porque sí creo que es un juego que se puede explotar todavía y que puede funcionar competitivamente, De acuerdo. que el juego no está funcionando como tal y los que hacemos que funcione somos la comunidad, como siempre. Si no fuera por que es una franquicia de Pokémon y porque la comunidad que tiene, la verdad que es increíble, yo creo que hubiera muerto el juego como todos los juegos que ha hecho Niantic. Y sí, Sí. y sí. Eh, Capaz que de Pokémon Company, escucha, tendrías que cambiarle ahí, tipo, Niantic, muchas gracias por los servicios dados y ir a Tencent y que Tencent no no, maneje Pokémon Go. uno solamente puede... bueno, te iba a decir que uno solamente puede soñar, pero llega un punto en el cual hay gente que también se ha visto que busca más allá una solución como esa y eventualmente algo pasará. Puede ser bueno o malo, pero yo también soy creyente de que en algún punto la burbuja va a explotar y pasarán cosas, ¿no? Y sí, Eh, la pizza, ¿tiene que ir con piña o la piña que se vaya muy al carajo? no, sin piña. La piña en la cara, el que le ponga piña a la pizza.
¿Cómo podemos estar? Es lo que yo no entiendo. ¿Cómo podemos estar de acuerdo en esto? Y no podemos estar de acuerdo en que es mucho mejor tener un clima caluroso a un clima frío. No, ¿cómo puede ser que te guste el calor y no estés disfrutando esos -4 grados bajo cero que tenés? Yo estaría No puedes estar quizás, afuera. No, 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 Nelly, no puedes acá literalmente. tampoco. No puedes estar afuera, te derretís. No puedes estar adentro porque no hay frío y alcance para refrescar los ambientes. No se puede. Pero estás de Yo te acuerdo que. acepto los 25 grados a esta altura de marzo mm, 15 que hacen 35 grados. Te acepto los 25. Mi temperatura ideal son 18 grados. Si hace 18 grados, yo estoy satisfecha. Bueno, ¿y qué pasa cuando la Pero bueno, temperatura es mucho menor que, por no ejemplo? importa, me pongo más ropa. Creo que a ti y a otras personas les mostré de un día en particular que precisamente fue el fin de semana de que tocó una Nochebuena, bueno, digamos el día antes de Navidad y Navidad acá, que hubo una oleada de frío muy, muy fuerte, Sí. pero como que no se había visto, al menos dicen aquí en el país o en la zona, desde años. O sea, tenía literalmente décadas, creo yo, de que no bajaba tanto la temperatura, que al menos en los grados Celsius terminó de estar en casi los -25, -29. O sea, a ese grado en el Heavy, cual, igual. sí, a ese grado en el cual la gente pues temía porque pues podía haber que una línea de luz se cayera o que a lo mejor hubiera, no sé, bloqueos por algo y que nos aconsejaron en lo personal a nosotros, compren todo lo que necesitan antes de Nochebuena, no salgan de su casa hasta como 2 días después de Navidad. O sea, cuando llegamos a esos grados, tú dices, bueno, está bien el frío, Y pero sí, tiene que haber un límite, sí, ¿no? sí. Claramente, claramente, ninguno de los dos puntos en su extremo es bueno. O sea, sí me gusta, no sé, que esté para una remerita y un short y te puedas Sí. estar tomando una birra en el patio, tranqui, pero no, bueno, acá también, o sea, ahora están pasando estas olas de calores que hacía décadas que no se veían, que llegan en Buenos Aires a 40 grados de sensación térmica, que vos decís que querés morir. Y en Tierra del Fuego hoy estaba haciendo, creo que también -5 grados y estaba nevando, una cosa así. Ah, No tiene sentido. Estamos esas cosas que arruinando el pasan en el planeta. mundo. Eh, unas últimas palabras, o no últimas palabras, sino algún mensaje que, te digo, con eh, digamos, estas emisiones un poquito más dedicadas. Obviamente la plática siempre se ha considerado abierta para todo tipo de público, pero si tú quisieras dejar o considerar que tengas un granito de arena que aportar en cuanto a un mensaje que de este empoderamiento, de este paso a muchas jugadoras que, que de alguna manera enfocan el juego o su participación como que muy pasiva, muy de manera tímida, ¿crees que hay algo que puedan ellas sentir que el resto de la comunidad, llámese jugadoras, creadores de contenido o otras jugadoras de la comunidad, qué sientes que, 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 que ellas pueden o que se puede aportar para que ese, digamos, ese grupo que todavía no entra de lleno pueda sentirse mucho más segura dentro del juego o dentro de la comunidad? Yo creo que actualmente, si bien todavía nos falta, como en todo en general en la sociedad, ya están más acostumbrados los grupos de juego a ver mujeres dentro de ellos, entonces no se forma tanta una locura de, hay una mujer jugando un juego. Así que creo que estaría genial que se animen a participar, a sumarse a los torneos, capaz de a poco, ver si hay alguien dentro de su comunidad que juegue, algún conocido, alguna otra chica, capaz que si no se animan a ir solas eh, a jugar, pero si tienen ganas, lo importante es no tener miedo. Creo que esa es la clave. Porque siempre vas a encontrar gente que te va a apoyar, gente que te va a acompañar, gente que te va a cuidar.
Y eso, la comunidad de Pokémon Go, la verdad que es genial en eso, en la forma que tienen de incluirte, seas quien seas, no sé, tengas el color de pelo que tengas la forma que tengas, la verdad que la comunidad de Pokémon Go siempre es amistosa por demás, así que nada, eso. Si hay ganas, que no haya miedo. Eso es bastante bueno. Y más ahora que, por ejemplo, en esta semana y yo creo que no me acuerdo si sucede a final de mes o dentro de estos días. Bueno, al menos este fin de semana que hay eventos como el Community Day de Slowpoke, que es cierto que el creador de contenido está saltando de emoción porque ya llega el día. Pero también, por ejemplo, en Buenos Aires que va a haber este torneo de Sylph, si mal no recuerdo, el Battle Tower, que se crea, se tiene mucho hype, mucho deseo de que ya llegue. Entonces, sí es un llamado para tanto jugadoras que les guste participar de esa manera activa en torneos, o inclusive que solamente les guste participar en la comunidad, que se sumen, ¿no? Que sepan que donde va a haber a lo mejor 10 personas jugando, ya es más común que de esas 10 personas haya un gran número que sean mujeres y que siempre se da la bienvenida a que hayan más. Sí, obvio. Yo creo que todo lo que es organización siempre están dispuestos a colaborar, a integrar, así que cualquier cosa se puede acercar a la gente que organiza ahí en las comunidades y va a recibir un apoyo sin dudas. Así que a darle nomás. Perfecto. Pues, None, muchas gracias por tu tiempo, por esta charla muy satisfactoria de una gran creadora de contenido, una gran representante de las jugadoras que existen en el país. Y nada, te agradecerte por tu tiempo y por todas las experiencias que se pudieron comentar en esta emisión. No, muchas gracias a vos, Annie, por invitarme y tenerme en cuenta y también contarme, ¿no? Tus experiencias y las de Jasper, que la verdad que es lindo poder vivir estos momentos a conocernos más entre todos también. El honor Muchas es para gracias. mí. No, el honor es para mí también. Y bueno, recordar a los oyentes que todavía quedan un par más de emisiones, lo que queda del mes. Se estarán realizando todavía en estas últimas 2 semanas. Y nada, agradecer también su tiempo, su interés por estas emisiones, por este podcast y seguir contando con su apoyo. Y por lo pronto, de mi parte, de nuestra parte es todo por esta emisión. Nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo invitado, bueno, con una nueva invitada. Muy buen Community Day para ustedes, para las personas que, repito, tengan este interés por participar en el Battle Tower de Argentina, de Buenos Aires. Es Buenos Aires, ¿no? 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 Sí, Ah, el 25 de marzo. 25 de marzo, pues mucho éxito, que puedan participar y ojalá haya un gran torneo cuando se dé la fecha. Nos estamos Ojalá. viendo en la próxima emisión y muchas gracias. Hasta la próxima.